Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 4 de Jueces y mitad del capítulo 5 de Jueces. Vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 4 de Jueces, hasta el capítulo 5, versículo 13. Y vamos a dar inicio a la lectura. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cizón a Sísara, y capitán del ejército de Jabin, como con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Bará le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Bará a Cede. Y juntó Bará a Zabulón y a Neftalí en Cede, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber ceneo, de los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, había plantado sus tiendas en el valle de Zanaí, que está junto a Cede. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y reunió en Sísara todos sus carros, 900 carros, herrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Arot-Set Goín hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en el que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a las tiendas de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno? Tú responderás: No. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Pasamos al capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel,
por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová el día de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová. Cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anán, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, había decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, ¿se veían escudos o lanzas entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta entonces, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, hoy vamos a estar estudiando estos versículos sobre la vida, los tiempos de la jueza Débora. Muchas veces mal utilizado por falsos maestros para llevar la enseñanza de, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer como algo aceptable para Dios o que entra en la perfecta voluntad de Dios. Antes de nada, poniendo en contexto, estamos en la época de los jueces de Israel. En esta época, como todos sabemos, Israel se encontraba en una zozobra espiritual. Constantemente se alejaba de los mandatos dados por Dios a Moisés e insistían en hacer lo malo, adorando a dioses extraños y pecando de manera reiterada contra Dios. Esto traía consecuencias. Dios los abandonaba por un tiempo a su suerte, terminando siendo sometidos por los pueblos extranjeros que estaban en la zona por un tiempo. Y por el clamor del pueblo y la misericordia misma de Dios, Dios mandaba un juez, el cual corregía y daba la dirección al pueblo para que se volviese de su camino mal. Y Dios volviese a bendecir a Israel por otro periodo, para más tarde volver a caer y así en un bucle que duró muchos, muchos años. Dentro de esta saga de jueces, nos vamos a centrar en Débora, una mujer excepcional en un momento excepcional dentro de Israel. Vamos a empezar por los versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Como digo, Débora fue juez de Israel. Cuando dice en el versículo 4, gobernaba, se debería haber traducido en esta versión de la Biblia como juzgaba, porque su papel era de juez, no de gobernante. Entonces, Débora juzgaba y profetizaba al pueblo. Esto ya nos muestra algo fuera de lo normal.
En todas las escrituras solo encontramos a Débora como juez de Israel. No hay otra jueza bajo la dirección de Dios. Lo normal era que el que traía el mensaje de Dios para juicio del pueblo fuese un varón de Dios. Entonces, que no fuese un varón de Dios es que algo no estaba bien en los varones de Israel en esta época. Para entender qué estaba pasando, eh, vamos a ver algunas de las características de lo que sería el varón de Dios, o cómo debería ser este varón a luz de la palabra de Dios. Para ello vamos a empezar por el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Otras palabras donde se habla también de las características del varón, la podemos encontrar en palabras que le dio el rey David a Salomón. En Primera de Reyes, el capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice David a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprenda. También el propio David, en el Salmo 118, encontramos también las siguientes palabras en el versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O en Pablo también habla de algunas características en Primera de Corintios 16, versículo 13. Versículo 13 dice así Pablo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, con estos pasajes podemos hacer un recuento de características que nos manda o que nos designa en la escritura, que son las características del varón de Dios. Nos habla de esfuerzo, ser muy valiente, firme y fiel en el camino de Dios, sin miedo a los adversarios. Estas serían quizás las características principales que encontramos en un varón de Dios descrito en la escritura. Y también encontramos que el hombre, el varón, está llamado a ser líder y cabeza. Vamos a recordar algunos pasajes que ya tocamos en estudios anteriores, que ya analizamos hace algunas semanas, sobre la autoridad del varón en la congregación, donde vemos el liderazgo que tiene el varón sobre, sobre la mujer, según está escrito en la palabra. Para ello vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 23. 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En Primeras de Corintios, capítulo 11 y versículo 3, dice lo mismo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. La mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y esto último, esto que dice el versículo 14, lo encontramos en Génesis. Génesis, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dijo Dios, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En este pasaje, cuando dice que tu deseo te llevará a tu marido, lo que nos quiere decir la palabra es que la mujer va a querer extender su voluntad sobre la del hombre, pero el hombre será su cabeza, su señor de la mujer. La mujer tiene una naturaleza caída de mandar, de señorearse sobre el hombre, mientras que el hombre tiende a tener una naturaleza caída, a dejarse influenciar por la mujer, a no ser firme en su entendimiento. Estas dos características aparecen sobre todo en los hombres y mujeres que viven alejados de Dios. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de Jueces, capítulo 4. Vamos a ver cómo era el hombre que debería de estar liderando Israel en ese momento. Versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Jueces. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán de ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. En estos versículos se nos revela que Dios había mandado a Barak, como digo, líder del ejército de Israel, el que debería estar liderando la liberación de Israel sobre la opresión de Canaán, a luchar contra Sísara, el jefe de los cananeos. Y Dios había prometido a Barak entregar el enemigo en su mano, dando la victoria a Israel. Pero por lo que leemos, Barak tenía dudas. No había llevado a la práctica el mandato de Dios, por lo cual no era un varón fiel, era un varón miedoso. Temía a su enemigo, era un varón cobarde. Barak no representaba lo que eran los valores que hemos visto antes del varón de Dios, aun siendo el líder que Dios había colocado. Era un hombre débil del cual emanaba
su naturaleza caída. Era un hombre dormido espiritualmente. Y todo esto lo vamos a confirmar en el versículo 8, que dice lo siguiente. Balac le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. La decisión de Balac de ir o no a luchar dependía de la decisión de Débora de ir o no con él. Quien estaba realmente en este momento asumiendo el papel de cabeza y cobertura aquí. Balac no quería asumir su papel y responsabilidad, delegando este papel en Débora. O sea, que Débora fuese su cabeza y cobertura, cuando Dios había dado este papel al varón. O sea, las cosas al revés de como Dios la había establecido en su perfecta voluntad. Y esta naturaleza caída que se revela en Balac no la estamos viendo a día de hoy. Vemos cada vez más hombres sometidos a los designios de sus mujeres. Hombres sin carácter para tomar decisiones por ellos mismos, sin capacidad para liderar en sus hogares y claro, mucho menos en el ministerio que Dios nos da en su cuerpo, la iglesia. Y ante esto, las mujeres, que aun siendo cristianos no, andan apartadas realmente de aquello que les marca la palabra de Dios, estas mujeres, aun con apariencia de piedad o religiosidad correcta, pero que anhelan en sus corazones liderar, o sea, estar por encima del varón, a pesar de lo que nos enseña la palabra, que el varón es la cabeza, asumen el rol que estaba destinado al hombre, pero no con la intención de restaurar al hombre a su posición, que es lo que Débora va a hacer como jueza en este caso, sino que estas mujeres intentan hundir más al varón, dejándolo apartado y apartándose ellas mismas de Dios, e incluso llegando a la apostasía. Estas mujeres caídas se las puede identificar por tener un carácter similar al de Jezabel o Atalía, lo que llaman mucho tener el espíritu de Jezabel. Pero de este tema lo hablaremos con más profundidad en otro estudio. La mujer de Dios, ante una situación de caída de varón, debe comportarse como lo va a hacer Débora, no usurpando para ella el rol del varón, sino que su ministerio fue levantar a los varones de Israel, restaurar el varón. Y esto lo vamos a empezar a ver en el versículo 9. Versículo 9 dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cede. Débora toma la decisión de apoyar al varón, a Barak. Dar aquel impulso motivacional que necesitaba Barak para ir a la batalla. Y por otro lado, la propia Débora estaba apoyando el mandato de Dios, como no podía ser de otra manera. Si Débora se hubiese negado, seguramente Barak no hubiese ido, como había declarado, no cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces Barak hubiese quedado aún más apartado de Dios, con su alma aún más débil, con una mayor inseguridad, y seguramente Dios lo apartaría de sus ojos. Esta opción seguramente habría convertido Débora
en una mujer mucho más poderosa. Incluso podría haber asumido el liderazgo de las tropas, pero Débora era una mujer de Dios. Y la mujer de Dios conoce lo que es correcto y agradable para Dios. Y por esto mismo decidió no encumbrarse como la líder absoluta de Israel, y sí ser la mujer que restauró al hombre de Israel, al varón de Dios. Pero notemos que el abandono de la responsabilidad del varón de asumir su papel trae consecuencias. Débora le anuncia que la gloria de la batalla no sería para él, como Dios le había anunciado en un principio, sino que debido a su comportamiento cobarde y no propio del varón de Dios, para deshonra de Barak, el golpe definitivo de la batalla lo iría a realizar una mujer. Esto lo podemos considerar como parte de la disciplina de Dios por la mala actitud de Barak. Vamos a seguir con el versículo del 10 al 13, que dice lo siguiente. Y juntó Barak a Zabulón y Neftalí en Cede, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-ceneo, de los hijos de Jobat, suegro de Moisés, se habían apartado de los ceneos, y habían plantado sus tiendas en el valle de Zamnaín, que está junto a Cede. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces, con el apoyo de Débora, todos se preparan para la batalla. Tanto Barak, junto a 10.000 hombres, como Sísara, el líder militar cananeo, con sus tropas. Se pone todo a disposición para cumplirse lo que Dios había profetizado. En el versículo 14 nos dice lo siguiente. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en el que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Débora alienta a Barak, le da el valor que necesita en ese momento, el valor que, como hemos visto, le faltaba para obedecer el mandato de Dios. No es la mujer que está criticando al hombre, que lo humilla, que lo somete, no. Débora es el ejemplo de lo que es la mujer de Dios, el complemento que el hombre necesita a su lado cuando las cosas no están yendo bien, cumpliéndose lo que Dios dijo en Génesis. Génesis 2:18, vamos a leerlo. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Débora fue para Barak su ayuda idónea. Aunque no eran pareja, pero sí fue capaz de mover el corazón de Barak para hacer lo correcto, ya que la mujer tiene la capacidad para dar apoyo al corazón del hombre en los momentos donde emocionalmente el hombre cae. Es aquí donde destaca de manera positiva el emocionalismo dominante en la mujer, que compensa el racionalismo del hombre, siendo ambas características complementarias tanto para el hombre como para la mujer. Por esto, la mujer ha sido ayuda idónea del hombre y el hombre ayuda idónea de la mujer. Se necesitan mutuamente. Esto es obvio, pero cada uno en su área que Dios estableció. Pervertir este orden trae siempre nefastas consecuencias. Vamos a seguir con los versículos del 15 y el 16.
Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Entonces, cuando Barak se restauró, gracias a Débora, la victoria fue tal cual Dios la había expresado, fue para Israel, destruyendo al enemigo, a los cananeos. Dios entregó a los cananeos ante las tropas de Israel, cumpliéndose la promesa que Dios le había hecho a Barak, a excepción de aquello que Dios había revelado a Débora, que no daría a Barak la vida de Sísara por la cobardía del propio Barak, y siendo que va a ser entregada la vida en manos de una mujer, para darse cumplimiento a lo que Dios había prometido. En el versículo 17 nos dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Ceneo. Como dice el versículo, Sísara huyó de la batalla. Y no solo es que huyó, sino que se escondió en la tienda de una mujer. Todo esto es muy simbólico de lo que hemos hablado. No solo estas tendencias caídas del hombre las encontramos en Israel, sino que Sísara huía atemorizado a esconderse bajo la cobertura de una mujer, Jael. Podía haberse escondido en la tienda de Eber, el marido de Jael, buscando la protección de éste. Pero Sísara buscó la protección en una mujer. Un hombre débil busca la seguridad bajo el resguardo de una mujer. Esto es lo contrario que nos enseña el Señor. Recordemos Génesis 2:15. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre, responsabilidad de guardar y proteger todo lo que había en el huerto. Y en el huerto estaba también, o iba a estar después, la mujer. Por tanto, era también parte de lo que estaba, de las cosas que estaban en el huerto. Por tanto, la guardia o protección de la mujer es responsabilidad del hombre, establecido desde el capítulo 2 de Génesis. Y como hemos leído también antes de Primera de Corintios, en Primera de Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de toda mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. El- lo mismo que ya hemos dicho, ¿no? El hombre es la cabeza, o sea, la protección, la cobertura de la mujer, su seguridad, su protección. Estos conceptos están arraigados en toda la palabra de Dios. Y si seguimos, en los versículos 18 y 19 dicen lo siguiente. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. La tradición marcaba que a un invitado no se le debía hacer daño. Y Císara, viendo el trato que estaba recibiendo, mejor que el que él esperaba, recibiendo leche en vez de agua. La leche era un bien más preciado que el propio agua. Y siendo cubierto por una manta, entendió que estaba seguro allí. Pero las intenciones de Jael eran otras. Lo cubrió con la manta para que se sintiese cómodo y cálido.
le dio leche para tranquilizarlo, le dio también palabras para tranquilizar, de que se tranquilizara, que se calmara. Y recordemos también, la propia leche, todos sabemos que ayuda a relajar. eh, Cuando se le da de beber leche a un niño, le ayuda a dormir, a descansar. Y todo esto Jael lo hacía con un fin, que Sísara entregase completamente su responsabilidad de velar, estar pendiente, a que fuese, la Jael que tomara el control de la situación. Entonces, omitiendo que Sísara siguiera velando a sí mismo, ¿no? Entonces vemos aquí que Sísara sigue delegando responsabilidad y Jael asume responsabilidad. Versículo 20. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay alguien? ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. En este versículo 20, Sara delega la última responsabilidad, la de la guarda de la tienda, encomendándose ya completamente a la protección de Jael. En este momento pareciera que Jael fuese el varón llegado ya a este punto y Sísara como un niño o una mujer enferma en la cobertura de su hogar. Y es precisamente en este momento que se iba a consumar el juicio a Sísara. Versículos 21 y 22. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Dios ya había dispuesto desde un principio que Sísara iba a morir en su revelación a Barak, pero por lo que hemos dicho, la debilidad de los hombres de esta época, la de Barak y la del propio Sísara, esto llevó a una muerte muy deshonrosa para Sísara, siendo la gloria para una mujer, Jael, y fue disciplina para el propio Barak, el cual no recibió la gloria de derrotar al líder del ejército enemigo, tal como lo profetizó Débora. Y esto es una lección de lo que les ocurre a los hombres cobardes, los varones que no cumplen el mandato de Dios, terminan humillados e incluso muertos por tener un comportamiento impropio del varón. Como hemos visto, Barak recibe disciplina y le deshonra a Dios su victoria, y por el otro lado a Sísara, a pesar de que ya estaba, digámoslo así, su juicio sobre su cuello, de que iba a morir, sufre una muerte deshonrosa, porque para un guerrero es mucho más honroso morir en batalla por tu rival, pero morir escondido en la tienda por una mujer que no era una guerrera, era una simple mujer en su tienda, que mata a un guerrero diestro. Entendemos que siendo líder de los cananeos era un guerrero diestro en batalla. Es un final muy deshonroso para César. Pero como digo, todo por juicio de Dios, por su cobardía al fin y al cabo, como hombre. Porque si, como vimos, si Barak hubiera obedecido en un primer momento a Dios, lo hubiera matado en el campo de batalla y hubiera tenido una muerte honrosa. Y si Císara se hubiera comportado honrosamente en el campo de batalla, hubiera también tenido una muerte honrosa. Pero ninguno de los dos fueron varones.
o varones como Dios define que deben de ser los varones. Versículos 23 y 24. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Queda claro que Barak y muchos de los varones de Israel entendieron esta lección. Debían de ser obedientes a Dios y comportarse como varones de Dios si querían ser prosperados y bendecidos en sus vidas. Y Dios bendijo a Israel y lo llevó a la victoria total contra el rey Jabín de Canaán. Como dice la escritura, la mano de los hijos de Israel comenzó a endurecerse. Estas palabras nos muestran la restauración del varón de Israel, levantados por una mujer que actuó como cuidaría una madre de su hijo enfermo, para que éste llevase la gloria a su hogar. Pasando al capítulo 5, en el capítulo 5 encontramos lo que sería la llamada canción de Débora. Aquí se nos va a mostrar en parte aquello que se movía en el corazón de Débora, confirmando de todo lo que hemos estado viendo hasta aquí. Mientras que el capítulo 4 de Jueces son los hechos tal y como fueron, el capítulo 5 son los pensamientos del corazón de Débora. Empezamos por los versículos del 1 al 2. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Me quiero parar en este versículo 2, porque como ocurre en muchos versículos de la palabra, existen errores de traducción dependiendo de, de la traducción que estemos usando. En este caso ahora mismo estoy leyendo Reina Valera 60. Pero si nosotros nos vamos, o sea, si nosotros nos fijamos en los originales, voy a ponerlo un momento. Si vemos aquí en los originales, este versículo dice, palabra por palabra, al soltar cabellera en Israel, a ofrecerse voluntario un pueblo, bendecid a Yahvé. Entonces, esto que nos pone en el texto de Reina Valera que dice, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, esto no es lo que viene en el texto. Como viene en los originales, también lo encontramos bastante bien, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén. Este texto en concreto, en esta Biblia, viene tal cual viene en el original, que dice, al soltarse Israel la cabellera, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendecid a Yahvé. Este sería literalmente cómo debería de estar traducido. Pero como digo, las Biblias han sido tocadas por muchos hombres, hay muchos errores de traducción y tenemos que estar pendientes, siempre recurriendo a los textos más antiguos para no caer en errores. ¿Sí quieres comentar algo? Sí, como lo mismo que comentaste al principio, lo de Débora que dice gobernaba, ¿no? Exacto, En sí. el original Exacto. aparece juzgaba. Exacto. Ujú. Son casos de pequeños errores de traducción, pero que sumados pueden generar errores doctrinales. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos errores que encontramos en la palabra. Entonces, partiendo de la base de que lo más correcto, como viene en esta Biblia de Jerusalén,
como viene bastante fiel en este versículo en concreto. No quiero decir que otros versículos estén peor traducidos, pero precisamente este versículo está bastante correcto. Que dice, azotad a Israel la cabellera. Eh, Esto de soltarse la cabellera eh, se puede, se puede abocar a un simbolismo del desorden, ¿no? Cuando tú tienes el pelo atado, el pelo está ordenado, está sujeto, ordenado. ¿Sujeto a qué? A Dios, a la palabra. Cuando está suelto, va por libre, cada uno tira para un lado, cada pelo va a su guerra, buscando su beneficio, su moral, su ética, y no hay una unión, digámoslo así. Entonces, cuando nos dice que al soltarse Israel la cabellera, es una alusión al desorden que hay en Israel. Incluso podríamos haberse traducido, o sea, literalmente es esto lo que pone, ¿no? Al soltarse Israel su cabellera, pero podría ser en el desorden de Israel, por ejemplo, ¿no? Para entenderse bien lo que está ahí escrito. Entonces, este versículo resalta la importancia de la participación voluntaria del pueblo en la lucha, reconociendo que fue en medio del desorden o la falta de orden en el pueblo de Israel que se unió voluntariamente para luchar. Y en este contexto, por esta acción, el pueblo bendice al Señor. O sea, simplemente he querido pararme en este versículo para que hagamos el análisis y veamos que de lo que viene en Reina Valera 60, que nos habla por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, a que el texto realmente no está hablando del desorden que hay en Israel. O sea, la diferencia es abismal. O sea, de, o sea, no habla de que se pusieron al frente los caudillos de Israel. Nos habla de un desorden. Literalmente la cabellera suelta. De eso significa desorden. Vamos a seguir con los versículos 3 al 5. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Estos versículos nos muestran la fidelidad de Débora hacia Dios, recordando el poder de Dios, del Dios de Israel. Versículo 6. En los días de Samar, hijo de Aná, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Débora nos cuenta aquello que ya habíamos visto, cómo en su tiempo los hombres de Israel se habían apartado del Señor, yendo cada uno por el camino que quería, en una revuelta hacia Dios, siguiendo a dioses extraños. Y claro, cuando tú sigues a dioses extraños o te apartas del camino de Dios, esto va a traer consecuencias. Versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La primera consecuencia de seguir dioses extraños fue la pérdida de influencia o cesación, cesación de sus funciones de los líderes de Israel. Hasta que Dios levantó una mujer que viniese a restaurar el liderazgo en Israel. Tal cual una madre
que cuida de su único hijo enfermo, el único varón del hogar, el único que la puede llegar a proteger a ella misma. Esto nos recuerda a un pasaje que también ya vimos en el estudio pasado de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos ahí un momentino. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, que dice lo siguiente. Esto es Reina Valera actualizada. Pero vamos, este pasaje tiene también su aquel en cuanto a traducción. Sin embargo, se levantará teniendo hijos, si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. Esto es referente a las mujeres. Eh, este versículo 15, eh, la palabra correcta no es permanece. Cuando dice si permanece en fe, es en plural que viene en el original, es si permanecen. O sea, los hijos, referencia a los hijos, no a la mujer si permanece, sino a los hijos si permanecen. Es lo que viene en el original. Y lo que se tradujo como salvará, que es que en griego es la palabra zozo, eso, que también se define como proteger. Entonces, sin embargo, se protegerá teniendo hijos, si permanecen quien los hijos en fe, amor, santidad, con prudencia. Entonces, esto mismo que está descrito en 1 Timoteo 2:15 se aplica a lo que estaba haciendo Débora. Débora estaba haciendo precisamente eso, proteger a su cabeza, como si fuese una madre protegiendo a su hijo o dándole la necesidad de recuperar a su hijo, que es su protección futura. Entonces, el liderazgo de Débora se limitaba a levantar el varón. Ahí terminaba su misión. Ir más allá de esto sería levantarse ella misma contra la voluntad de Dios. Por esto, mucho cuidado a toda mujer que quiera ir más allá de lo que Dios encomienda a una mujer. La mujer no ha sido llamada para liderar, sino para ser la ayuda idónea, el complemento que el hombre necesita, para así servir ambos de la manera correcta al Señor. Si la mujer deja que su marido caiga, aunque ella pueda estar cumpliendo todos los demás con el Señor, ella cae también. Si ella se levanta sobre su marido para dirigirlo, ella caerá con el marido. Entonces, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. No confundir los roles que cada uno tiene y que Dios dispuso. Mezclar los roles trae consecuencias y trae juicio de Dios, ya sea en los ámbitos tanto del hogar como de la iglesia. Versículo 8. Cuando escogían dioses nuevos, bueno, vamos a ponerlo otra vez en Reina Valera 60 para seguir el orden, a no perdernos. Vamos a respetar lo que estamos leyendo. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? La segunda consecuencia después de la falta de liderazgo del varón fue la falta de valentía a la hora de enfrentar los problemas, de guardar la seguridad de su hogar, de Israel en este caso. Nadie se preparó para la batalla. Los hombres estaban rehuyendo de la misma. No querían combatir. Y si los que son llamados a combatir no lo hacen,
¿Cuál es el futuro de ese hogar? Su destrucción. Las maldiciones recaen sobre el hogar donde el que está llamado a combatir se esconde o lanza a su mujer para que lo defienda. O la mujer misma se lanza ella a la batalla. Esto es un hogar condenado por Dios. El juicio será severo para estos hombres y su hogar. Versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Débora, aquí queda claro que no quiere ser la líder de Israel. Ella simplemente da lo mejor de ella, su corazón, a los verdaderos varones de Dios. Porque Dios levanta siempre un remanente en medio del caos. Los verdaderos líderes. A estos Débora entregaría su corazón, su ayuda, en lo que necesitaran. Son los hombres que voluntariamente van a la batalla contra el enemigo, que no temen la adversidad, que se sujetan a la palabra de Dios. Son los varones de Dios. A esto hemos sido llamados a ser varones de Dios en tiempo de hombres cobardes. Porque como en ese tiempo, en nuestro tiempo, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, hay mucho hombre cobarde y temeroso del mundo, tanto fuera de la iglesia como dentro. Lo de fuera, como Císara, se puede entender, pero que esto ocurra dentro de la propia iglesia es una señal alarmante y de juicio para los hombres. Versículos 10 al 11. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Como dice Débora, vosotros los verdaderos hombres, hablad. No yo, Débora. Quien tiene que hablar son los verdaderos hombres. Los varones de Dios, hablad. El hombre de Dios debe ser los jueces del pueblo. Son ellos los que deben enseñar la palabra de Dios y la grandeza de nuestro Dios. Son la cabeza y este es el gran mensaje de Débora. El hombre es la cabeza, es el que habla. Hablar. O sea, es concluyente Débora con lo que nos dice en estos versículos. Los que presidían juicio, los que viajáis, hablad. O sea, cede, es una manera de Débora de ceder la autoridad a quien tiene que tener la autoridad, el varón. Versículo 12. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Pero como hemos estado estudiando, el que estaba llamado a ser líder no lo era. O no era no tenía la capacitación que requiere un varón de Dios. Y Dios levanta entonces a Débora, la despierta. Lo dice el versículo, despierta, despierta a Débora. Dios despierta a Débora. ¿Para qué? Para que ésta a su vez despierte, o sea, restaure a Barak para cumplir el propósito que Dios inicialmente tenía con Barak. O sea, Dios despierta a Débora con el propósito que ella despierte a Barak. No para que ella se enseñoree ni lidere a Israel sobre Barak. Eso no está por ningún lado. Eso no aparece.
Vamos a leer también, que viene muy a colación, Primera de Pedro, versículo, capítulo 3 y versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que si alguno no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de su mujer, al observar vuestra reverente y casta manera de vivir. Este pasaje de Primera de Pedro resume a la perfección la conducta de la propia Débora, la mujer de Dios. Es el ejemplo perfecto para restaurar al que está llamado a ser varón de Dios. Y volviendo al libro de Jueces, el versículo 13, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Y cuando el líder es restaurado, el resto de los valientes del pueblo lo siguieron, porque éste seguía la voluntad de Dios y todos los que iban estaban listos para la batalla contra cualquier enemigo, porque eran varones restaurados, varones de Dios. Por lo tanto, los hombres estamos llamados a ser hombres valientes, sujetos a la palabra de Dios, con unas responsabilidades definidas en la propia palabra, como hemos visto. Y la mujer a ser el apoyo del hombre, para que éste no caiga, dándole al hombre la confianza en base a la palabra cuando ésta decae. Me refiero a decaer al hombre, cuando el hombre decae. Porque si tropieza el hombre, arrastra con él a la mujer y a todo el hogar. Si tropieza el hombre en la iglesia, se lleva con él todas las mujeres de la congregación, echando abajo la obra de Dios. Con esto tenemos claro que una congregación liderada por una mujer es una congregación enferma. No por ella, si se comporta como Débora, sino por los varones cobardes. Y si esta mujer lo que busca es simplemente quedarse en ese puesto sin buscar la restauración del varón, estaríamos en el caso de una mujer rebelde a Dios, una mujer a imagen de Jezabel. Pero esto ya será otro estudio que veremos más adelante. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Espero le haya gustado. ¿Y quieres añadir alguna cosa más? Bueno, pues nada, darle las gracias a todos por acompañarnos en este estudio. Esperamos que haya sido de gran bendición. Los invitamos a que le den like, a que se suscriban y les den a la campanita. Cualquier duda, comentario nos pueden escribir. Nosotros estaremos respondiendo lo más rápido. Y bueno, invitarlos al próximo vídeo donde se continuará la explicación de lo que ya se dijo de las mujeres a imagen de Jezabel. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Que tengan una buena semana y que Dios les Adiós. bendiga.